Bienvenidos a esta edición de Caminar Juntos, que bien podría ser la continuación de la careta de nuestro programa. La Archidiócesis de Toledo cuenta con 12 centros educativos. Al frente de cada uno de estos colegios diocesanos, sacerdotes responsables de la gestión y del acompañamiento en la pastoral de todas las familias. Hoy conocemos cuál es su labor al servicio de la verdad en el ámbito educativo. Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Todos por de todos, que nos queramos siempre más. Por los que viven para mirarte y nada más, fuerza de todos. Me llamo Juan. Soy natural de Yepes, el mejor pueblo de esta diócesis. Por supuesto. Tengo actualmente 28 años y bueno, entré en el seminario menor con 14. Y bueno, desde que me ordené llevo en esta parroquia de Santiago, implicado con el Colegio de Santiago desde hace un año, pues ya como director. Y también pues al principio de mi ministerio implicado en la pastoral del Colegio San Juan Bautista de Tavera. Bueno, la Archidiócesis de Toledo cuenta con distintos centros educativos, todos ellos forman parte de la Fundación Rodríguez Plaza, este es uno de ellos, actualmente eres el director y para llegar a ser el director de un colegio como este también has tenido que recibir otro tipo de formación, ¿no? Aparte de la del seminario. Sí, cuando me propusieron el tema de ser director del colegio, conjuntamente me propusieron el hacer, como bien dices, una formación, porque, bueno, evidentemente uno no sale del seminario, primero, ni pensando ser director de un colegio, y evidentemente uno no sale preparado para ello. Y durante el curso pasado estuve haciendo un curso, el nombre era así, curso de especialista en dirección de centros concertados católicos, era un título de estos interminables, pero que el fin era prepararte para la función directiva, fuese como director titular, como director pedagógico o en algún tipo de función, digamos, de titularidad con el centro. Esta formación la estuve haciendo prácticamente pues, todo el curso, yendo viernes y sábados a Madrid, a un colegio, el Colegio Safa en Moratalaz, y pues era un curso de escuelas católicas junto con la Universidad de Comillas. Y además que, evidentemente, los contenidos que uno aprende son muy buenos en el aspecto, digamos, de gestión, aspecto económico, aspecto de relaciones humanas incluso, aspecto también de identidad católica, pero luego también lo que te llevas un poco de este tipo de cursos es la experiencia de encontrarte con otras personas que también pues se han visto metidas en el marrón de tener que dirigir colegios y que compartes un poco las cargas y compartes también un poco como las intuiciones, las experiencias de formar parte, ¿no? Pues de un equipo directivo o de dirigir un colegio. A día de hoy incluso pues nos seguimos llamando, seguimos hablando y estamos en contacto unos con otros cuando surge algún problema, alguna historia, alguna necesidad en concreto. O sea que verás que muy importante la formación, pero también ese estar en contacto los unos con los otros. Porque llegados a este punto, ¿cuál es la labor, cuál es la labor, la misión de un sacerdote al frente de un centro educativo como este, en este caso al frente de un colegio diocesano? Pues cuando uno llega de director, uno como que tiene en mente a los directores que él ha visto, ¿no? O ha visto de lejos. Entonces, siempre como que ves al director sentado en el despacho y dices, un director hace papeles, ¿no? O sea, es como la imagen que todos tenemos, el director sentado en su despacho haciendo papeles. Bueno, yo he tenido el regalo de que mi propia familia, mi madre, ha sido directora sus últimos años antes de la jubilación en el colegio de Yepes. Y también uno aprende que la dirección no es solo gestionar papeles.
porque muchas veces el día se pasa o la mañana se pasa entrando gente a tu despacho, a decirte, a pedirte... Iba a decir, al director también mandan a la gente cuando hay algo muy gordo o se ha hecho algo muy mal, ¿no? Efectivamente. Yo recuerdo, a mí nunca me tocó ir al director, pero sí que recuerdo eso. Cuando alguien se pasaba de la raya, pues ya el último recurso era el director. Ahí también se comen muchos marrones, ¿no?, el director. Se come unos cuantos marrones. Cuando se comen los marrones significa que la pelota ha incrementado muchísimo. Muchísimo. O sea, es lo último, ¿no? Y ya es como el último paso en la escala, ¿no? Siempre es como el profesor, luego el tutor, luego el director pedagógico y ya cuando no hay más remedio el director jefe. Y ya tienes que poner un poco el cascabel al gato, como se suele decir. Es verdad que la gestión de crisis es una de las partes quizás más importantes del director y de la importancia, yo digo siempre, de la presencia, de estar en el colegio, porque es verdad que pueden ser mañanas muy tranquilas donde te da tiempo a llegar a todo lo que quieres, atender llamadas, intentar programar, intentar pues ir hablando con los profesores o incluso también ir hablando con alumnos, pero hay mañanas que a lo mejor no te dan de sí porque surge un problema, sea a nivel material, o sea, que falla la lavadora, que eso también nos toca gestionarlo a nosotros, sea un problema con un profesor, un problema con una familia, un problema con... Es decir, que al final los directores, de alguna forma, estamos siempre como mediando la situación, ¿no? Mediando en las relaciones que se dan en el colegio. Y bueno, que también es, yo creo, una función preciosa desde la misión sacerdotal. O sea, que un sacerdote al final... O sea, que no estamos hablando de un director al uso, con todos mis respetos, sino que es sacerdote y está gestionando un colegio católico, claro. Y eso además, también tiene que caracterizar, ¿no?, al director de estos centros. Además que cuando vas a otro tipo de colegios católicos, incluso en el curso de formación que teníamos, muchas veces, claro, de curas estábamos 2 de 28. Entonces, cuando se decía algo de los curas, como que la mirada se focalizaba siempre en nosotros dos, que nos veíamos así muy pequeños dentro del gran grupo. Y siempre estaba como una cierta tentación de que, no, los sacerdotes tienen que estar pues para confesar a los chicos, para atenderles espiritualmente, para atender la pastoral del centro. Claro, yo digo, entonces, claro, los curas tampoco podríamos ser párrocos, porque claro, si la gestión no la puede llevar un sacerdote... Eucaristía... y ahí ya está, te bautizo y te caso. Y poco más, ¿no? Ya está. Y confesar y reducido como al ámbito puramente sacramental. Y esto es algo que a mí me gusta repetir mucho, es decir, que el sacerdote está llamado sí a celebrar los sacramentos, también está llamado a predicar la palabra de Dios, pero también está llamado a algo que quizá no está tan de moda hoy en día, a regir, a gobernar. Y forma parte de nuestra misión también como sacerdotes. Misión nada grata. O sea, porque a nadie le gusta gobernar, a nadie le gusta decir que no... Ni ser gobernados. Ni ser gobernados. O sea, es verdad que es como una parte muy complicada de la misión del sacerdote, porque al final requiere una ascesis personal, porque lo que haces no es en base a tu persona, es en base a la misión que ostentas y al ministerio sacerdotal recibido. Y bueno, es verdad que a veces existen como esos dos modelos en educación católica, no el sacerdote exclusivamente para lo que es el ámbito sacramental, y yo creo que la opción que en esta diócesis se ha tomado, que me parece muy oportuna, que los sacerdotes sean directores de los colegios. ¿Por qué? Porque lo que caracteriza a los colegios diocesanos es esa relación con la diócesis, con el pastor, con el obispo. O sea, ¿quién mejor para implicarnos en esa relación que un sacerdote diocesano que lo vive por propia vocación, que lo vive por propio carisma? De ahí, por ejemplo, el que hace poco celebramos San José y este colegio, con el señor arzobispo a la cabeza, pues tuvo a bien celebrarlo con una Eucaristía donde además pues se hacía memoria y se reconocía la labor de otros que también han asumido esta labor, ¿no? Quiero decir, y como esto, por ejemplo, el lema del curso pastoral, ¿no?, que también se asume en este cole, ¿no? Sí. Yo que estuve 3 años en el colegio de Tavera, sí que los colegios religiosos al final beben del carisma de esa familia religiosa, en ese caso el carisma vicenciano. Yo con ellas aprendí muchísimo y aprendí especialmente esto, ¿no?, que el lema del curso pastoral para ellas, o sea, tenía que
sustentar todo, ¿no? Al final nosotros como que es un trabajo más fácil porque ese lema nos lo dan hecho. Te lo dan hecho, claro. Nos lo dan hecho desde la diócesis, desde nuestro obispo. Pero aunque es más fácil para nosotros, sí que nos implica común continuamente hacer referencia a que somos parte de algo más grande. Estamos en un colegio que es muy pequeño, o sea, es un colegio de una línea, estamos hablando desde guardería 0 años hasta los 16 años, hasta cuarto de la ESO. En total son 427 alumnos. Claro, tenemos sacerdotes en pueblos que son precisamente 420, 300 habitantes más o menos. Y claro, una parte importante es decir, oye, somos pocos aquí, es verdad, somos un colegio pequeño, somos una familia pequeña, pero formamos parte de una familia más amplia, ¿no? En ese sentido, es lo que tú comentas, ¿no? El lema del curso pastoral, el que el obispo sienta este colegio como su casa. Y de nosotros... hecho, inaugura el curso y... Ahí está, o sea, desde la inauguración del curso hasta el final. Y es verdad que don Francisco, gracias a Dios, a todo lo que le invita viene, o sea, lo de San José, le invitamos y enseguida quiso venir porque también era, como tú bien decías, el homenaje a los sacerdotes, es decir, que él sienta el colegio como su casa, pero también nosotros sentirle a él como padre cercano, no solamente pues, yo como sacerdote que me ha encomendado esta misión, sino también los profesores que participan de esa misión, los alumnos y, por supuesto, las familias que traen aquí a sus hijos. Me dio la oportunidad de venir aquí al colegio, a ser profe en infantil y desde septiembre que llevo aquí, bueno, pues ha sido una maravilla trabajar con él. Como director es excepcional, es una persona que está entregada, es una persona que está ilusionada, está cuidando mucho a todo el profesorado, a todos los alumnos, es súper cercano, súper cariñoso y nos cuida mucho a todos, tanto a nivel personal como a nivel más profesional y a nivel espiritual también, mucho. Juan, retos, oportunidades y desafíos que la Iglesia tiene en la educación hoy. Podríamos entrar así de principio en esa famosa frase de que los hijos son del Estado, los hijos son de los padres o los hijos son, que dijo determinada política española, ¿no? Bien recientemente. Y yo creo que es bueno empezar por ahí. ¿De quién son los hijos? Al final los hijos, como decía don José Ignacio Munilla en aquel momento, los hijos son de Dios. O sea, ese es el punto más importante. Es verdad que hay que recalcar que los hijos son de los padres, porque es la primera escuela donde ellos se forman. Pero ¿cuál es el problema hoy en día? Digo, retos de la escuela católica hoy, que muchas veces nos encontramos aquí en el colegio con familias que vienen desestructuradas. O sea, eso es un panorama que cada vez se da con más frecuencia. Además de las familias desestructuradas, nos encontramos con familias donde ya no se transmite la fe. Sí que verás que hay un amplio espectro de familias que son católicas, bien sean de las comunidades del camino, implicadas también en la parroquia, bien sean de los equipos de Nuestra Señora que también están presentes en la parroquia, o de otras realidades, o de otras parroquias también pertenecientes a nuestra ciudad. Aquí tenemos muchas familias de la parroquia de Argés, muchas familias que son del Polígono, también otras familias que participan de Oasis, de Getsemaní, pero también hay otras familias que propiamente no educan a sus hijos en la fe. Para mí es verdad que el gran reto de la educación hoy es que el colegio también sea una pequeña familia. ¿Y a qué me refiero? Que todo eso que hoy en día no proporciona la familia directamente, que nosotros seamos capaces de proporcionarlo, tanto en el campo humano como en el campo de la fe, que es un reto dificilísimo, porque claro, estamos hablando de que muchas veces estos alumnos vienen a un lugar donde se les está calificando, donde se les está examinando, donde se les está... Por eso qué importante es también introducir figuras que les acompañen a ellos, por ejemplo, el orientador del colegio o también el sacerdote. Este año, por ejemplo, nos acompaña don Ángelo, el párroco de Villasequilla en la pastoral, que va pues sacando alumno por alumno, hablando con ellos, desde las preguntas más básicas, oye, ¿cómo te llamas? ¿Qué quieres estudiar? Para que también los chavales puedan encontrar a alguien que les escucha. Porque a veces el problema
aquí quizás hablo más de la parte de secundaria, de los adolescentes. Su gran drama es que nadie los entiende, es que nadie los escucha. La adolescencia es que es un gran... Sí, un gran reto para todos. Un gran reto, y como dicen la familia Rojas Estapé, los psiquiatras, los aborrescentes, ¿no? Porque está en una etapa como los gatos, ¿no? Que si les echas agua te maullan y casi se tiran a ti. Entonces, claro, es como muy difícil llegar hasta ellos. La facilidad que tenemos en un colegio, un sacerdote, un orientador, alguien que no está encima de ellos midiéndoles o calificándoles, esa facilidad es, en definitiva, que claro, ellos no se sienten juzgados, ellos no se sienten mirados por ellos, entonces tienen como más capacidad de abrirse. Incluso eso también sucede muchas veces con los tutores, a pesar de que también les toca a veces la fatídica tarea de corregir, de llamar a los padres, incluso a veces también se da con ellos. Y también lo que facilita este colegio, Conchi, es que al ser tan pequeño, es que el trato es súper cercano, y que, por ejemplo, cuando tú entras en guardería, tienes la misma profesora todo el curso, cuando tú entras en infantil, la misma profesora está contigo a los 3 años, en primaria, claro, los mismos profesores te pueden acompañar durante casi todos los 6 años, los especialistas me refiero especialmente, y en secundaria, aunque cambies de tutor, es que tienen los mismos profesores primero, segundo, tercero y cuarto de la ESO. O sea, a mí eso me parece como un valor que pocas veces se tiene en cuenta y que yo creo que es el punto hacia el cual tenemos que tender. Decía Benedicto XVI que la Iglesia llegará a un punto en el que tendrá que vivirse la fe en pequeñas comunidades. Algo así, mutatis mutandi, se podría decir de los colegios. O sea, qué importante es vivirlo, pero vivirlo también en pequeña comunidad. Y entonces, ¿por qué os eligen? Porque, claro, si muchas de esas familias están desestructuradas, no viven la fe en familia, ¿por qué eligen un colegio pequeño y sencillo como el vuestro? Aquí yo creo que son muchas las razones que llevan a... bueno, sabéis que en los concertados la adjudicación es pública, o sea que a lo mejor un padre que tiene poca relación, pero por traer cerca a su hijo, mete a este colegio y le dan a este colegio, y le dan todos los puntos. O sea, que hay veces que hay razones más de tipo logístico que no son tan, digamos, profundas o espirituales. Sí que es verdad que yo me encuentro con muchas familias que, aunque directamente no se confiesen católicas, han sido educadas en colegios católicos. Y eso siempre se nota. ¿Por qué? Porque a veces como que vemos enseguida que ha salido mucha gente rebotada. Yo es que estudié en un colegio de curas, esa expresión se escucha muchísimo, ¿no? O yo es que en el colegio de las monjas, claro, lo que sigue a partir de ahí puede ser tremendo, ¿no? Pero nunca nos damos cuenta del bien que han hecho tantos colegios, de sacerdotes, de religiosas, de religiosos. Y mucha gente que a lo mejor, como digo, y no se confiesa católica, sí que vivió aquella etapa con una felicidad inmensa. Y eso es lo que quieren para sus hijos. Aunque su familia esté mal, su matrimonio, aunque estén desestructurados, aunque no se confiesen directamente católicos. Y también es verdad que hay mucha gente católica que sí que busca y pide este colegio. En la jornada de puertas abiertas se me acercó después una madre y me dijo: muchas gracias por haber rezado al principio. Digo yo, pero vamos a ver si es que es lo que toca, o sea, me refiero, soy un cura, voy vestido de cura, o sea, que tampoco, o sea, ya no voy a vender gato por liebre, o sea, que estamos en un colegio que es católico. Pero sí que noto yo cada vez más que la gente necesita como claridades en la vida. ¿A qué me refiero? Si somos un colegio católico, actuamos como un colegio católico, o sea, no ser un colegio católico y luego como intentar maquillarlo o decir, bueno, edulcorar ciertos aspectos de la educación, porque a veces como que tendemos a vender mucho, es que aquí somos bilingües, la digitalización, es que aquí hacemos proyectos, es que aquí, que está bien, pero en realidad tú vas al colegio público llamado tal y es que hacen lo mismo prácticamente. Entonces, la nota distintiva no es esa. Es verdad que hay que fomentar la calidad educativa, digamos en el plano pedagógico, pero sin olvidar quiénes somos nosotros. Y eso me parece fundamental.
De ahí la importancia de la pastoral que tienen todos estos colegios, ¿no? ¿Cómo es la pastoral de este cole? Por ejemplo, ¿tienen convivencias? Ya estamos en una clase de secundaria, ¿tienen convivencias? Tienen, bueno, el sacerdote, don Ángelo, conversa con ellos habitualmente. Claro, al ser un cole pequeño, pues os podéis permitir esto, ¿no? Pero ¿cómo es esa pastoral y cómo la cuidáis desde aquí? Bueno, yo cuando llegué aquí al colegio, por hablar un poco también de mi historia personal y de también cómo yo he ido viendo las cosas. A mí me ha ayudado mucho en el campo pastoral andar con dos pies, ¿no? Estar en Santiago, pero al mismo tiempo en Tavera, y coger un poco como lo mejor de los cada centro. De los dos modelos, de las dos casas. Y en Santiago yo vi que sí que había habido una gran labor en el tema de los oratorios. Cuando llegué, prácticamente los oratorios estaban puestos en toda la primaria y luego en primero y segundo de la ESO. Para los que no sepan lo que son los oratorios al final es un método de oración con niños, catequético, donde desde los signos hasta la escucha de la palabra es importante para que los niños vayan respondiendo a los evangelios y, claro, en mayor gradualidad según van pasando los cursos. Entonces, al mismo tiempo que yo estaba aquí con el tema de los oratorios, estaba en Tavera, donde sí también estaban los oratorios, pero se da mucha importancia al tema del sacerdote, donde el sacerdote confesaba a los niños, celebraba la Eucaristía con ellos y pasaba por las clases cada semana dando una pequeña catequesis, un pequeño rato de oración, como digo, por las distintas clases. Entonces, yo desde que empecé el año pasado, ¿qué he hecho? Pues intentar juntar las dos cosas, ¿no? Y cuando empezamos el curso, lo que hicimos fue poner un sagrario, que no había, un altar, para poder celebrar la misa cada semana con los cursos, tener un rato antes de confesiones con ellos, y ya pues el regalo ha sido tener a don Ángelo para que también vaya hablando poco a poco con los chavales, que no sea simplemente, oye, es que veo al cura cuando me confiesa y ya el cura no está más, ¿no? Sino que los muchachos sepan que hay una figura que está presente, que está cercana a ellos. Como bien decías también, las convivencias, o sea, aprovechar justo pues, en el tiempo de Cuaresma, que es cuando nosotros las hemos realizado, para sacar a los cursos de aquí. Las estamos haciendo en el seminario menor y me parece muy importante esto, es decir, sacar a los chicos del colegio para aprovechar y hacer lo que todos hemos hecho nosotros, que es un retiro, que todo lo hemos hecho, pero adaptado a ellos. O sea, que paren un poco, que descansen, que también los chavales necesitan a veces descansar, no seguir el ritmo habitual de las clases y que, como digo, que aprovechen para confesar, para tener misa, para tener una pequeña charla, también para pasárselo bien, pero que sea un ámbito también donde ellos puedan descansar el corazón, que a veces es como la falta que ellos tienen en su vida. Y ya aprovechando que estamos en un aula, pues te voy a sacar aquí el tema de tu rodaje, tu periplo como profesor en Ciencias Religiosas, en el Instituto de Ciencias Religiosas Santa María de Toledo, donde te estrenaste el año pasado como profesor de escatología, mi profesor de escatología, y este año pues estás impartiendo otra asignatura. Yo creo que eso hay que preguntárselo a los alumnos, a ver qué tal fue el resultado del año pasado. Eso fue un poco sorpresa como lo del colegio, porque en el año 21-22, yo creo que fue, yo defendí la tesina de licenciatura en Teología Fundamental. Bueno, yo la defendí, la hice porque había que hacerlo, o sea, tampoco yo esperaba un fin más allá de hacer la tesina. Y cuando acabé, nuestro amigo Valentín, del Desayuno Espiritual y del Café con Fe, el del Café con Fe de Canal Diocesano, me llamó y me dijo, oye, ya que has sacado la tesina, se ha quedado libre la asignatura de escatología porque habían ordenado de obispo a don César Magán. Y me dijo, pues anda, prepáratelo, tal, no sé qué. Digo, Valentín, yo que sé que no tengo ni idea de dar clase, o sea, de dar clase así, encima a estos niveles. O sea, vosotros pensad que yo he empezado a dar clase antes en Ciencias Religiosas que aquí en el colegio. Adultos, claro. Adultos. Y no es por jactarme de mi juventud, pero cuando yo entré a clase y vi que casi todos los que estaban allí, casi todos, me doblaban en edad, dije yo, a ver casi todos. Casi todos. Había alguna alumna que no, en concreto. Y yo dije, ¿qué le digo yo a esta gente, por favor?
Entonces, bueno, es verdad que lo de las ciencias religiosas, claro, tú lo ves por la tarde en el seminario y dices, estos pobres, ¿a qué vienen, no? Pero yo disfruté un montón el año pasado y este año que estoy dando Antropología Teológica 1, porque al final son alumnos, esto va a parecer como muy obvio, que vienen porque quieren. O sea, sí, pero en esto coinciden muchos de los profesores que estáis. Sí. Porque cuando tú eres seminarista, es que no te queda otra. Es que tienes que estar. O sea, es que no te queda otra. Tienes que estar ahí porque quieres ordenarte, quieres ser buen cura, y no hay más, tu tía, o sea, tienes que estar. Pero aquí, claro, tienes alumnos que vienen porque quieren aprender. Y eso se nota un montón en las clases, ¿eh? O sea, en las dudas, en las preguntas, Y yo es verdad que disfruté un montón, pero también a nivel personal, porque a mí me ha permitido profundizar, como digo, en la escatología, este año en la antropología teológica, que al final cuando uno es seminarista, como que va estudiando todo así rápido, según van pasando los cursos, pero no tienes tiempo a profundizar en una materia concreta. Y como digo, a mí me ayudó muchísimo también el año pasado la escatología para detenerme en esa materia, que además nosotros la dimos ya en el último año de seminario, donde ya pues estás con 1000 cosas, sale los fines de semana de pastoral, como que el tiempo de estudio que tenías antes queda mucho más reducido. O sea que a mí me ayudó más que a los alumnos, por supuesto, que me tuvieron que sufrir bastante el curso pasado, y este año todavía más, porque la antropología teológica aún es más, como dicen hoy en día, es más tocha. Es más tocha. Son tu primavera pentecostal, llenos de vida. Bueno, Juan, estamos aquí en la parroquia Santiago el Mayor, tu primer amor, tu primer destino, ¿no?, como sacerdote. Háblanos de esta comunidad. Bueno, decías, Conchi, primer amor, esto es como el cartel que pone sacerdote, celebra esta misa como si fuese la primera, la única y la última, ¿no? Pues puedo decir que es mi primer amor, mi único amor y de momento mi último amor porque no he tenido más. Me hacía referencia antes, off the record, a cuando vinisteis recién llegado a la parroquia y me preguntabais un poco lo mismo, ¿cómo es esta comunidad? ¿Qué es lo que te has encontrado? Y yo os decía en aquel momento que me he encontrado una comunidad que vivía la fe y que vivía la fe precisamente en familia. Y me ratifico en lo que dije en aquel momento, ¿no? Santiago el Mayor es una parroquia que, bueno, está adentrada en el casco, es, por decirlo así, la primera que te encuentras en el casco, por esta puerta. Si avanzas un poco más y entras por el Cambrón, la primera parroquia que te encuentras es el monasterio de San Juan de los Reyes. Pero por esta puerta, que es la puerta, digamos, magna de entrada a la ciudad, es Santiago el Mayor. Santiago el Mayor tiene una peculiaridad y es que está dentro del enclave, digamos, viejo de la ciudad, pero también tiene una apertura a lo nuevo de la ciudad, porque mucha de la parte de la parroquia está metida en la Reconquista, en los aledaños de Tavera, en las Covachuelas, que ya están fuera, extramuros, diríamos, o incluso en la Antequeruela, que verá que la Antequeruela, digamos, está dentro todavía de los muros de la ciudad. Por eso esta parroquia me sirve un poco la imagen o la geolocalización para decir que esta parroquia es un poco como el camino entre lo viejo y lo nuevo. ¿Por qué? Porque estamos en un templo evidentemente antiguo, que ha sido reformado en distintas ocasiones, y algo así ha surgido también con las piedras vivas que son la iglesia. O sea, pensemos que aquí conviven en realidades tan distintas como hermandades, una hermandad de pasión, que es la hermandad del Nazareno y la Dolorosa, con otras dos hermandades de gloria, la hermandad de los desamparados y quizás la que es más conocida en Toledo, que es la hermandad de la Virgen de la Estrella. Conviven otras realidades como son las propias de una parroquia, la catequesis, Cáritas, los visitadores de enfermos, pero también otras realidades que fueron nuevas en su momento y que fueron acogidas por el que era párroco entonces, gran figura, don Victorio Garrido, muy recordado en nuestra parroquia por la gente mayor, pero también por la gente que ha ido escuchando hablar de él. Pensemos en
la Legión de María, que fue el primer sitio donde estuvo la Legión de María, creo que la Legión de María... ¿En Toledo, aquí? En Toledo ciudad. La primera parroquia en tener Legión de María fue Santiago el Mayor. Ya han pasado años de la Legión de María, pero bueno, siempre es bueno recordarlo. En su momento la Acción Católica también surge aquí como algo nuevo, un carisma nuevo, y evidentemente por lo que quizás la gente conoce más la parroquia de Santiago el Mayor es por las comunidades del Camino Neocatecumenal, que son 7 a día de hoy las que viven su fe aquí. Por el Espíritu, cursillos, comunión y liberación, renovación. La verdad es que desde un primer momento Juan siempre se muestra como una persona súper accesible, o sea, además es que es como que es un poco atemporal en el sentido de que tan pronto está con gente de 16 años, como está con matrimonios de 40, como está con personas mayores, o sea, que es verdad que tiene una capacidad como de adaptarse y de disfrutar y de compartir cuando está con esas personas, pues prácticamente como si fuera uno más de ellos, ¿no? Pero es verdad que pues dentro de la frescura que sigue teniendo de un cura joven, de un cura con ganas de disfrutar de todo lo que hace, de enriquecerse de todas las realidades, ¿no?, que nos rodean. Y la verdad es que yo sobre todo le definiría así, ¿no? La capacidad de estar con unos y con otros y de cambiar de contexto rápidamente. O sea, ya te digo que se puede ir con mis hijos al burger y venirse conmigo a comer o ir a confesar a mi padre y con todos hace, ¿no? Entonces la verdad es que yo es lo que más me asombra de él, y luego que veo que realmente disfruta mucho de las misiones que tenga. Y tantos más. Somos todos uno como el Padre. Y luego posteriormente, pues otros tantos movimientos como han sido, por ejemplo, también los equipos de Nuestra Señora de incorporación reciente, porque los equipos de Nuestra Señora empezaron en torno al año, si no me confundo, 2005, 2006 más o menos. En la primera visita pastoral de Don Braulio, ya estaba el primer equipo instaurado aquí en la parroquia. Y luego pues otras realidades que han ido viniendo un poco más tarde, por ejemplo los retiros de FETA, que empezaron de manera parroquial y después de manera ciprestal, incluso una hora santa de Jacuna que ha empezado... Se iba a decir ahora, los martes. Los martes. Jacuna Frontera. De la residencia Santa Genoveva. Sí, aquí. Efectivamente. Ahora aquí es los aquí en martes. la parroquia de Santiago el Mayor. Bueno, pues esto me viene fenomenal para preguntarte por estos otros carismas, ¿no? Jacuna, también colaboras con Jacuna y también colaboras con EFETA. Realidades, carismas, movimientos. ¿Qué valoración te merecen como sacerdote, sobre todo de cara a los más jóvenes? Bien, a veces cuando se trata el tema, por ejemplo, de Jacuna, se trata de una forma muy banal, ¿no? Porque parece que Jacuna son las cancioncitas y cuando escuchas hablar dicen, no, es que los de Jacuna son los de las canciones. Y yo que me ha tocado alguna vez dar temas de Jacuna, porque se ve siempre que las horas santas están estructuradas... Primero formación y después adoración. La adoración del Santísimo. Claro, dice la gente, no, es que el primer libro del fundador de Manglano, es Santos de Copas, entonces claro, parece que... Bueno, también tienen santos de mierda. Santos de mierda, santos de carne, entonces dice, sí, es verdad que el título es ese, pero a mí me han tocado dar charlas sobre el demonio, sobre la ascética, sobre el tema de la penitencia. Claro que no son charlas así como muy alegres o, disculpa la expresión, happy flower de la vida, de buen rollismo, no, o sea, que son charlas de, oye, que hay que hacer penitencia, oye, que cuidar la vida ascética, desligarse del pecado para abrazarse a Cristo, oye, las tentaciones del maligno. O sea, que es verdad que Jacuna al final, como que es, yo lo veo así, es un carisma que sirve mucho para acercar a los alejados, para revivar también la fe de los cercanos, que a veces yo me encuentro aquí en la hora santa de Jacuna Frontera con muchos jóvenes de estos que decimos diocesanos. ¿Qué quiere decir? Jóvenes que han vivido su fe en parroquias, que a lo mejor han empezado un noviazgo o se han casado, pero no saben bien dónde encajar su vivencia de la fe, porque no encuentran como el sitio, como el lugar, y aquí lo encuentran, pero también te encuentras con gente que viene de no haber vivido la fe, quizás de no haber tenido un lugar
nunca donde vivir pues, su acercamiento a Jesucristo y lo viven aquí, en Hakuna. Por eso que importante me parece ver todo el bien que se realiza desde las horas santas y desde algo que es como muy paulatino en el tiempo. O sea, no es voy a una hora santa, me convierto y ya está. Ahora hablaremos quizás también de Fetá y que algo de eso también sucede, sino que es un trabajo muy poco a poco, muy poco a poco. Y que Hakuna aboga por algo que hoy en día está muy ausente en los jóvenes, que es la formación cristiana. La formación cristiana. De una forma, como digo, muy lenta, a través de charlas que van dando distintos sacerdotes, pero que va calando poco a poco en, bueno, pues en el corazón, en la mente de todos aquellos que se acercan a las horas santas. Hakuna, Camino, Fetá, suena... Como la canción de Forojos. Suena, tiene ritmo. Efectivamente, y podemos decir que esas tres variables coinciden un poco en este templo parroquial. Y tantos más. Y tantos más. Bueno, Fetá, bueno, ahora se ha puesto de moda, ¿no?, este tipo de retiros de impacto. El peligro quizá que se queden en el impacto de esos días, pero luego que se continúa, de qué manera. Eso en esta parroquia hay, digamos, un proceso, un acompañamiento después. Sí. A ver, nosotros en un principio, cuando se empieza Fetá, o empezamos Fetá, Alejandro, el vicario de Santa Beatriz y yo, sí. Lo empezamos juntos, además con discípulos del mismo curso, porque veníamos de una vivencia anterior a nosotros, donde los dos vicarios parroquiales, entonces Enrique David y Raúl en Santa Beatriz, pues también habían trabajado conjuntamente el tema de los campamentos en verano. Entonces, dada esa vivencia, nosotros creíamos oportuno, si nos lanzábamos a hacer Fetá, hacerlo también conjuntamente, porque ya los jóvenes ya habían trabajado juntos en campamentos de monitores, de directores de campamentos, etcétera, con lo cual ya como que ese camino, ese recorrido ya estaba hecho. Empezamos de esa manera interparroquial, digamos, de dos parroquias, Santa Beatriz y Santiago, y fue una experiencia preciosa. Pero ¿cuál era el problema que nosotros veíamos? Que teníamos chavales que sí que eran de Santiago, chavales que eran de Santa Beatriz, pero es que venían chavales de Hakuna, venían chavales que eran de otras parroquias de esta ciudad, chavales que venían de fuera de la ciudad aposta a las reuniones de Fetá. Entonces, claro, veíamos nosotros cómo hacer la continuidad de estos chavales sin que se queden solamente en Fetá, caminen hacia sus parroquias y hagan allí lo que decimos de la perseverancia. Y por eso pues hicimos como el cambio, de hacerlo interparroquial, hacerlo arciprestal. De manera que, evidentemente, Alejandro y yo podemos estar, también esto es como muy importante, o sea que el Fetá va más allá de los sacerdotes que estemos, porque a veces la experiencia en las parroquias con algunos grupos es que están tan ligados a la figura del sacerdote a un sacerdote en concreto, no la figura del sacerdote, a la persona del sacerdote, sea Juan, sea Alejandro, que una vez marchado el sacerdote, el grupo muere, el grupo desaparece. Intentando evitar también un poco eso, pues se hizo arciprestal. Y evidentemente preparar un retiro es muy importante. O sea, ese fin de semana son 48 horas que se preparan antes con los futuros servidores y después las reuniones posteriores, que siempre hacemos alguna, para afianzar con temas concretos, como puede ser la Eucaristía, el fundamento de la vida espiritual del cristiano, la dirección espiritual, etc. Pero sí que es muy importante, como dices tú, la perseverancia y concretar. Oye, ¿dónde voy a vivir mi fe? Hay chavales que eso lo tienen de antes, pues como te digo, venían chavales de las comunidades, chavales de Hakuna, que oye, ya tienen el sitio donde vivir su fe, hacen el retiro, a lo mejor luego quieren seguir sirviendo, pero ya tienen donde vivir su fe. Pero está el problema de otros que quizás no tienen ese sitio, ese lugar. Entonces es verdad que ahí hay que hacer un trabajo como más personal de los sacerdotes, personal de los servidores que les han acompañado en el retiro, para intentar acompañarlos, respetando siempre la libertad del sujeto. O sea, no imponerles, pues tienes que venir aquí, a mi parroquia, tienes que venir a... No, sino respetando que él decida también libremente dónde quiere ir. De hecho, en Santiago, gracias a Fetá, en noviembre empezamos un grupito de jóvenes los jueves, con también un esquema parecido al de Hakuna, con un pequeño tiempo de formación, otro pequeño tiempo de oración. Y fueron los mismos chavales los que me pidieron, oye Juan, ya que estamos un grupito, empezaron 6, el otro día estábamos 20 aquí en la parroquia.
pero me pidieron, oye Juan, ya que hemos tenido esta experiencia, ¿por qué no hacemos algo en nuestra parroquia? O sea que yo creo que ese fruto también se va viendo en los mismos jóvenes que lo van pidiendo y lo van necesitando. Vino a ayudar en la parroquia y yo llevo siendo de esa parroquia toda mi vida y bueno, coincidimos, empezamos a llevarnos bien por los niños y por la juventud. Yo soy monitor de tiempo libre desde hace muchos años, entonces empezamos a hacer proyectos con los jóvenes de la parroquia y ahí surgió nuestra amistad. Y yo le definiría como una persona entregada a la parroquia en cuerpo y alma, un chico súper trabajador, entusiasta y que esto nos lo transmite a nosotros y sobre todo a la gente joven. Bueno, y para llegar hasta aquí, como vicario parroquial de la parroquia de Santiago el Mayor, pues hay que hablar de tu paso por los seminarios y de tu vocación. Vamos a ir al principio, al origen de tu vocación. Intenta no emocionarme, ¿vale? Venga. Lo vamos a intentar, lo vamos a intentar. Bueno, el principio de la vocación está en Dios, o sea, eso yo creo que es súper claro. Pero el principio de la vocación también está en la familia que Dios ha preparado para ti. Al final nosotros nacemos una familia que no hemos escogido ni hemos pensado, pero es la mejor familia, porque es la que Dios ha pensado llamarnos a cada uno de nosotros. Nosotros somos 3 hermanos, mi padre y mi madre. Mi padre militar, mi madre maestra, con lo cual podéis pensar que los horarios en mi casa, yo soy un desastre para el tema de los horarios, llego siempre tarde, la gente de la parroquia se ríe mucho de mí porque dicen, llegas siempre tarde, me dicen, menos para la misa que empiezas puntual. Digo, bueno, menos mal, es que para lo importante hay que ser puntuales. Y bueno, mis padres, pues eso, militar, maestra, en el servicio público, digamos. Y bueno, ¿por qué digo mi familia? Porque ahí está el origen de mi vocación también, porque mis padres desde pequeño me han enseñado a rezar, me han llevado a misa. Yo era un gran forofo de pequeño de las procesiones en Yepes. Entonces salía San Cristóbal y yo, San Cristóbal es una procesión muy pequeña en Yepes, sí, a ver a San Cristóbal. Salía San Benito recorre la plaza, o sea, no recorre nada, pues a ver a San Benito. Que sale la procesión del Jueves Santo y luego me encantaba reproducirlas en mi casa con los Playmobil. Una manera muy triste, un poco pobre, pero bueno, yo así lo celebraba también en mi casa. Y de alguna forma yo ahí fui viendo cómo me iba acercando al Señor. O sea, de una manera muy tonta, o sea, viendo procesiones, viendo la fe popular, pero representándolo también en mi casa. Como digo, somos 3 hermanos, he vivido siempre como un acontecimiento que lo hemos llevado toda la familia. Y es que mi hermana Reyes, que era la de en medio, tuvo leucemia y con la edad de 12 añitos pues falleció. Y yo recuerdo siempre que nunca he visto a mis padres renegar de Dios. O sea, nunca he visto a mis padres dejar de ir a misa, dejar de rezar ante ese acontecimiento, sino que se han mantenido siempre firmes en la fe. Y claro, eso es una cosa que de niño quizás no te das cuenta, pero cuando empiezas a ser adolescente, lo piensas, ves a tus padres, dices, ostras, el testimonio que me han dado sin querer darlo, sino simplemente ellos viviendo unidos a Jesucristo, ¿no? Y muy importante también, igual que hablo de mi hermana desde el cielo, pues mi hermano mayor, Miguel, que yo siempre digo que soy el último, pero por la cola, porque por la parte de la familia paterna soy el último, por parte de la familia materna soy el último, y yo me llevo, o sea, no hay más, o sea, soy yo y no hay más. Eres el chiquitín. Soy el chiquitín, el consentido por todos lados, esto es lo que tiene. Y así te hemos creado. Menos mal, menos mal. Y claro, mi hermano tiene 11 años más que yo, y mi hermana tenía 7. Entonces, claro, para ellos era como el juguete de la casa. Pero yo sí que siempre hablo de mi hermano, además de mi hermana, porque aunque la gente dice que yo soy como más amable, más delicado que él, pero mi hermano siempre ha sido como el hombre más detallista y más entregado. Y para mí siempre ha sido como un modelo durante toda la vida que he ido creciendo, cuando le he visto estudiar, cuando le he visto trabajar, ahora pues en su matrimonio, con sus hijos. O sea, que Dios me ha regalado como el modelo de mis padres, pero también el de mis hermanos. O sea, el de mi hermana, que su camino ha sido hacia el cielo
pues prácticamente pues al poco de nacer, y mi hermano, sin embargo, pues trabajando, santificando su vida con su familia y pues también con su trabajo, como digo. Todo eso hace que yo viva en un clima, en un ambiente de fe. Tanto es así que yo voy a catequesis, yo como niño de parroquia participo en todo lo que hay, Pascuas infantiles, campamentos, en aquel primer campamento parroquial en el que había guardería, o sea, yo estuve en ese primer campamento parroquial, campamento urbano, y justo después ya empieza la preparación a la comunión, y yo recuerdo que ahí ha sido central en mi vida la figura de los sacerdotes que me han acompañado. Cuando yo ya tomo conciencia de lo que es un sacerdote, están en la parroquia don Antonio y don José, Pepe Anaya. Además que en mi casa siempre como que ha estado abierta a los sacerdotes, que han comido, han venido a cenar, y eso que yo viví con don José, con don Antonio, que empecé a ser consciente de lo que era un sacerdote, luego lo viví también con don Emilio y don Rafael de Arcos, que también vino de vicario parroquial. Y sí que fue muy importante para mí el hecho de tener un sacerdote justo antes de la comunión. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que don Emilio nos dijo, pedid algo importante cuando comulguéis. O sea, ese recuerdo lo tengo súper vivo. Y yo, pues, niño, se me ocurrió pedir esto al Señor. Dije, Señor, no te separes de mí. Que es una petición así muy inocente, pero es precisamente lo que dice el sacerdote antes de comulgar él. Señor, no permitas que nunca me separe de ti. Y puedo decir a día de hoy que el Señor ha cumplido su palabra, pero además de verdad, de verdad. Cuando yo hago la primera comunión, enseguida los amigos me dicen, entra de monaguillo. En aquella época éramos 36 monaguillos, o sea, era como el ejército. Tú entrabas y eras ya el número 37 y tenías que pedirte día para ir a ayudar a misa. O sea, no es como ahora que los curas pedimos monaguillos y no se sale ninguno. O sea, te adjudicaban el martes porque a lo mejor el martes por la tarde era el único día que quedaba libre para ayudar. Y lo que te digo de la figura del sacerdote, o sea, en aquel momento como que se va acrecentando ese interés en decir, oye, este hombre cuando dice las palabras de la consagración, Dios lo obedece. Oye, que cuando confiesa, confiesa de verdad. Entonces, claro, como que en ese clima, como que yo me sentía atraído hacia la figura del sacerdote. Y, claro, esto acrecentado a convivencias de monaguillos, campamentos de monaguillos, llegó el momento terrible, por ir sintetizando, que si no me alargo, el momento terrible para mis padres. Oye, papá, mamá, en un campamento, no se me olvida, tenéis que hablar con el rector del seminario menor. Que a mis padres se agarraron a donde pudieron en aquel momento en el coche diciendo, verás tú la que nos ha liado este. Y claro, porque yo notaba que yo sentía una atracción que yo no lo sé explicar a día de hoy. O sea, yo era un niño, pero yo quería estar en el seminario, o sea, yo quería estar cerca del Señor, yo quería ser sacerdote, pero claro, eso evidentemente es como en un noviazgo. O sea, cuando a ti te gusta una chica, a lo mejor al principio no lo sabes expresar, dices, es que me gusta, ¿y por qué? Pues no te sé decir exactamente, pero me gusta y ya está. Pues algo así, similar, con la vocación, ¿no? Y a mis padres les costó un poquito, pero después ya de trabajármelos un año, porque yo tengo una característica que puede ser virtud, defecto, que es que soy muy pesado. Entonces, después de un año, ya me dijeron, pues sí, anda, vete al seminario. Y en el seminario menor, yo lo que puedo decir es que he sido feliz, igual que en el mayor he sido feliz. En el menor siempre llega esta enfermedad de la que hablábamos antes, la adolescencia, que nos llega a todos en la vida, ¿eh? Yo pregunté hay que pasarla. en el último programa, y perdona que te corte, en el último programa que hicimos sobre el seminario menor, yo pregunté a una de las profesoras, digo, ¿pero aquí también llega la adolescencia como llega afuera? O sea, aquí también hay pavo, ¿sufrís el pavo? Y me dijo que sí. Sí. Los formadores de mi época, aquí han sido entrevistados don Juan Luis, por ejemplo, paisano mío y director espiritual, lo puedes preguntar y te lo pueden confirmar. O sea, que el pavo llega. Y yo, a pesar de que parece que estáis como una especie de burbujas, ¿sí? Pero la adolescencia da igual burbuja que no burbuja. Ni o sea, muros eso, ni nada. Nada. O sea, eso llega y llega. Llega y llega. Además que yo recuerdo, mis compañeros siempre se ríen mucho de mí porque dicen que en tercero de la ESO era como el buenecito de la clase. Que en cuarto de la ESO como que fui en plan Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Como que cambié completamente.
Y yo, de hecho, mira, pues cada vez que veo a mis formadores de aquella época digo, estos son unos santos varones, porque me aguantaron todo lo indecible, ¿no? Y yo también vi un signo de lo que es la paternidad del sacerdote. O sea, aguantar a un hijo que no es tuyo, por encima no somos sus hijos, claro. Adolescente, y no desesperar. No desesperar. O sea, ahí estar noche y día. Y hacer de madre y de padre a la vez, los Eso formadores. Eso es una misión muy complicada, muy difícil que tienen ellos, pero a pesar de ello, pues el Señor les concede la gracia de aguantarnos. Como digo, para mí es verdad que el seminario menor fue una preciosidad, a pesar de la adolescencia, sobre todo porque al final descubre lo que significa tener amigos en el Señor. Amigos en el Señor. Yo tengo mis amigas del pueblo, sobre todo, que las quiero un montón, pero evidentemente mis amigos del seminario es otra cosa. ¿Por qué? Porque la amistad está radicada, como digo, en Jesucristo, y en pasar como esos años tan importantes en la vida de un adolescente ahí juntos. Pero además de tus amigos del menor, que del todavía menor. Conservas. Aquí hemos entrevistado a alguno, a don Alberto Rocha, por ejemplo. A don Alberto Rocha, al principio de temporada, y a lo mejor hay alguno más por ahí en lista. O sea que es una amistad no de madurez, cuando ya uno llega al mayor, que es otra edad, sino amigos desde el seminario menor. Además que decía... ¿Y eso a uno le ayuda cuando es sacerdote? Muchísimo, muchísimo. Porque tú piensas, Conchi, que nosotros hemos pasado tempestades, días de sol, o sea, hemos pasado todo juntos. O sea, al final tú piensas que sí, que nuestra familia está ahí, pero también tenemos esta familia, que es la familia de la fe y la familia en el sacerdocio. Y yo siempre digo que para mí el apoyo fundamental de mi vida como sacerdote de día de hoy, el Señor y mis amigos sacerdotes. O sea, pero por supuesto, porque yo recuerdo que los peores momentos de mi vida, o sea, ahora entraré un poquito en ello, los momentos donde he tenido crisis, dudas, o sea, yo he tenido a amigos míos que han estado rezando por mí, que han estado sufriendo por mí y por mi vocación. Y eso, claro, eso es impagable, eso es impagable. ¿Tu paso por el menor? Feliz. Voy a repetir la frase que dijo Alberto Rocha en este mismo programa, que dijo aquella frase de Monstruos S.A., al fin y al cabo nos lo hemos pasado bien, ¿no? Sí. en aquella cena con nuestros padres, ¿no? Y es verdad que puedo decir yo también que fuimos felices. A pesar, es verdad, de las dudas propias ya en bachillerato, de la carrera universitaria, que bien estaría estar en la universidad. Yo me acuerdo que Alberto siempre decía, Señor, prepárame una universidad en el cielo si sigo siendo sacerdote, o sea, aunque no pueda ahora, luego en el cielo que disfrute esa experiencia. Porque al final eres humano, eres un chaval que quiere disfrutar de las experiencias propias de la gente de tu edad, pues cuando salías los fines de semana, te juntabas con tus amigos, pero siempre había en tu corazón algo que decía, aquí no está la felicidad que yo busco, o sea, está en otro lado, Así que muy feliz, a pesar de estos baches que digo, pero muy contento. Bueno, y después das el paso y pasas al seminario mayor de manera natural, sin ningún intervalo de tiempo ni nada, sino que termina el curso correctamente, te incorporas al mayor, estaba claro, lo tenías claro. Muy claro, muy claro. Además que siempre en segundo de bachillerato nos preguntaban, ¿vas a pasar al seminario mayor? Y la gente se tiraba como todo el curso diciendo, lo que Dios quiera. Lo que Dios quiera. Es la frase que más se... Es la frase, claro, comodín para todo, ¿no? Y yo decía del principio, sí. Claro, yo decía, a ver, que si yo ya lo tengo claro, ¿qué voy a decir? Pues que sí, si yo voy al seminario mayor, o sea, si yo voy a ser sacerdote. Y en el mayor es verdad que fue como el momento crisis, el momento crítico de decir, ¿voy a ser sacerdote porque me siento atraído hacia ello o porque es Dios el que me llama? Y ahí tuve como un gran intervalo, digamos, entre, sobre todo el curso de segundo, un poco hasta tercero, donde yo ahí lo pasé mal, porque era como un muerto viviente en el seminario. Yo iba a misa, yo rezaba, pero es verdad que como que me faltaba algo. Claro, me faltaba vivir con el Señor todo eso. O sea, yo vivía el seminario como una rutina, los estudios, como que era lo que había que hacer. O sea, yo tengo vocación al sacerdocio, entonces esto es lo que toca. Y me faltaba el punto de confiar en el Señor, de abandono en Él. Tanto es así que en ese momento, o sea,
yo busqué una carrera universitaria que estudiar, yo busqué las mañas para dejarlo completamente. Y fue gracias a, bueno, pues ya empezando tercero incluso, yo el mismo día hablé con mi director espiritual, con el rector, entonces don José María Anaya, y fue gracias a una conversación con un formador, actualmente vicario para el clero, que me hizo una pregunta y me descolocó. O sea, a mí simplemente me dijo, a ver, ¿no crees que a lo mejor estás buscando lo que tú crees y no la voluntad de Dios? Yo había hablado con los de mi curso, con sacerdotes ya ordenados, con mi director espiritual, con el rector, pero como que en ese momento la gracia de Dios actuó y yo me caí del caballo como San Pablo. Y en ese momento donde estás casi en la puerta de salida, de repente el Señor te engancha y te tira para adentro. Y para mí los ejercicios espirituales de aquel año fueron fundamentales, porque fue como volver a la primera llamada con el Señor y decir, oye, no soy sacerdote solo porque yo lo vea, porque la gente lo vea, sino porque Dios me quiere y me quiere sacerdote. Eso es lo fundamental. ¿Y tu paso por el mayor? Y paso por al el margen mayor. de eso, que no se puede entender y no se puede explicar sin eso, que es muy importante, pero ¿cómo fue? Ahí hubo un cambio, ¿no? Ahí hubo como un antes y un después. O sea, es verdad que primero yo lo vi como muy alegremente, era el año del carnet de conducir, entonces salíamos todas las tardes, merendábamos, tomábamos café. Hubo un día que don Fernando ya se tuvo que poner serio con nosotros y nos dijo, o saquéis el carnet de conducir en un mes o aquí lo dejamos, ¿no? Se corta. O aquí se corta. Y segundo fue este año un poco más de crisis. Pero ya es verdad que fue como un cambio total, de vivir plenamente lo que es esta amistad sacerdotal con otros también hermanos que ya habían llegado al seminario, también en lo que es disfrutar de los estudios. Una de las cosas que yo hablaba con don Carlos en aquel momento, digo, me da pena dejar el seminario, pero por los estudios. Y decía, don Carlos, hombre, eso es un signo de que quizá no te tienes que ir, ¿no? Y también no solamente por los estudios, sino también por lo fundamental que era la vivencia con el Señor. Y sí que tengo que decir que la vivencia de amistad, de intimidad con Cristo, antes de ese momento y después, no fue igual. No fue igual. Y para mí el seminario no fue el mismo. O sea que puedo decir que el seminario menor fue como el momento de la amistad con los demás, de amistad con Cristo también, pero quizás el mayor fue el tiempo de la intimidad con el Señor. Toda esa época. Bueno, una época que concluye el 7 de julio de 2019, cuando eres ordenado sacerdote en la catedral. ¿Qué recuerdos tienes de ese día? Que tú estabas por ahí, pero estabas por ahí. Me vinieron a despertar porque la costumbre es que cuando te ordenas de sacerdote... Sí, la vigilia, el día anterior, ¿no? En la vigilia del día anterior y te despiertan con las mañanitas. Ah, sí. O sea, típico canto, sí, tal. Sí. Y yo recuerdo un seminarista, ahora ya diácono Rodrigo, que me vio y me dijo, uy, tienes mala cara, tienes cara de estar malo. Y yo estaba súper nervioso, súper nervioso. De hecho, yo bajé a desayunar, no desayuné, o sea, de esto que yo decía, Dios mío, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy con lo que yo soy? Porque como que la tentación que te aparece en esos momentos es la tentación humana, es decir, esto sobrepasa todas mis fuerzas, esto sobrepasa todo lo que yo soy. Pero pues llegó el momento también de confiar en Dios y de confiar en la Iglesia, de decir, oye, si lo ha visto el Señor, lo ha visto la Iglesia, pues oye, hay que tirar para adelante aquella. Y yo recuerdo ese momento de la ordenación, muy emocionado, muy nervioso, como te digo, pero sobre todo muy emocionado a partir de tumbarnos en el suelo. Mi madre, desde que yo estaba en el seminario menor, me preguntaba, ¿y qué sentís cuando os tumbáis? Y yo le dije, bueno, a ver, yo cuando me tumbe ya te lo contaré, ¿no? Pero mi madre era siempre la pregunta, ¿y qué sentís cuando os tumbáis? Y yo puedo decir que me emocioné cuando en las letanías aquellas se escucha la petición, nosotros que somos pecadores, te rogamos, óyenos. O sea, ahí eres consciente de que eres un pecador como otro cualquiera, pero por ser elegido por Dios, eres digno de lo que vas a recibir. Eres digno de lo que vas a recibir. Y yo recuerdo, pues, como ese abrazo después
de don Braulio, la primera misa celebrando con él, pues con un cariño enorme. O sea, yo recuerdo ese día, a lo mejor queda un poco ñoño esto que voy a decir, como el día en el que yo he experimentado más el amor de Dios en mi vida, sensiblemente incluso. Y luego no solamente eso, sino ver también el bien que ha hecho tu sacerdocio en tanta gente, o sea, en tu familia, en tus amigos, en tu parroquia, o sea, en toda la gente que te rodea. No solamente ese día, sino también el día de la primera misa. O sea, yo el día de la primera misa, cuando entro en la iglesia, digo, va, no va a haber casi gente, porque había como algunos bancos llenos, pero vamos, de esto, como ir a misa de 12 un domingo. O sea, había algo lleno, pero no entero. O sea, yo cuando subo las escaleras, incienso al altar, me planto delante y digo, ¿pero toda esta gente dónde ha salido? Digo, yo no había invitado a tanta gente a la misa. Y ahí ve la expresión del amor de la Iglesia por los sacerdotes. Y un gesto muy bonito, el besamanos. O sea, gente que a lo mejor conoces poco del pueblo, gente que venía de trabajar, se acercó a besar las manos, gente mayor que me acuerdo yo que besaba con una unción, con un cariño, y es de esas cosas que se te quedan grabadas. Y cuando uno duda de la eficacia o de la validez del sacerdocio hoy, ante el mundo que tantas veces nos rechaza, yo vuelvo otra vez al besamanos y digo, ¿cuánta gente cree todavía en el sacerdocio hoy? ¿Cuánta gente? La siguiente pregunta era, sacerdote, ¿para qué? Decías ahora que, me he adelantado. Que con todo el bien pues, que haces o que tu sacerdocio ha hecho en tu familia, en tus amigos, Hoy, sacerdote, ¿para qué? Cuando se cuestiona tanto la figura del sacerdote. Hace un rato estábamos en el colegio y bueno, pues eres el director de un colegio diocesano, ¿no? ¿Sacerdote para qué, Juan? Bueno, sacerdote sobre todo para el Señor. Yo creo que al final esto es lo más importante, porque si uno desliga su vocación de lo que es la amistad con Cristo, sí, puede decir, es que soy sacerdote para los demás, soy sacerdote para... Sí, pero es que no hay que perder que al final eres sacerdote para unirte con Cristo en la Eucaristía cada día. Y algo que decía el padre Mendizábal, que el sacerdote va al final cada día a la misa con sus pecados, pero va también con el dolor del pueblo al encomendado. Y sacerdote sobre todo para hacer presente a Dios. O sea, yo creo que el sacerdote está para eso. O sea, hasta en la entrevista que hice aquí el primer día decía no solamente los sacramentos, sino también acompañando a la gente, saludando. Y yo todavía creo en eso. O sea, que al final el sacerdote está configurado con Cristo y eso uno lo lleva allí donde va. O sea, puede que estés haciendo deporte, puede que estés haciendo otras cosas, pero al final llevas a Cristo contigo siempre. Y a mí me parece que sacerdote, ¿para qué? Para acercar a la gente a Dios. O sea, y eso exige de nosotros una radicalidad de vida, evidentemente, y estar cada vez más cerca del Señor, más lejos del mundo, de la mundanidad, contra todo lo que parezca, ¿no? Y yo creo que ese es el sentido. Y yo uno de los mejores regalos que he visto en mi sacerdocio es, pues hablábamos del EFETA, hablamos de las comunidades, de Jacuna, ver cómo a través de distintas realidades de la Iglesia, incluso a través de una hermandad, la gente empieza como a conocer a Jesucristo, o a reconocer a Jesucristo, mejor dicho. Eso que dice la Escritura de antes te conocía de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Pues un poco eso, que hay gente que ha escuchado hablar de Dios, hay gente que sabe algo, pero que se encuentra con Cristo. Y esa experiencia, cuando tú acompañas, es preciosa, sabiendo que no eres tú, que tú eres un mediador, que podría estar otro cualquiera, pero que el Señor es bueno contigo y te muestra todo lo que haces. Juan, ¿alguna anécdota bonita de tu sacerdocio, de tu juventud también, porque te ordenas muy joven y bueno, pues sabemos que hay muchas anécdotas, esto hace pues que sea llamativo, ¿no? La primera anécdota, que muchas veces la gente no se cree que eres cura de verdad. O sea, esa es como la primera anécdota. Esto nunca lo he contado. En el colegio de Santiago, uno de los primeros días que estuve, una profesora me regañó porque estaba fuera de la clase. O sea, me vio de lejos, me regañó. Hay que reconocer que necesita gafas. Pero se pensaba que era uno de secundaria, que estaba por el pasillo de primaria, diciendo, este está aquí viviendo la vida, ¿no? Bueno, esto son cosas así un poco tontas, pero para mí, de las experiencias más hermosas que yo he vivido, ha sido el hecho de confesar a gente
sin saber, sin tener ni idea, y luego acercarse a la gente. Esto fue en pandemia, ya en la época hasta que ya se empezaba a poder salir. Y una persona me dijo, pues que sepas que me ayudaste mucho con la confesión tal día. Tú no sabes quién es el que se ha acercado, tú no sabes quién, que a veces no sabemos con quién nos cruzamos y el bien que podemos hacer. Y eso fue al poco de llegar yo a la parroquia, que fue cuando se desató todo el COVID. Y anécdotas preciosas pues podría contarte, ¿no? De bautizos, de experiencias a través de los retiros, pero sobre todo es ver cómo la gente va creciendo en la amistad con Dios cada vez que pasa más tiempo en la iglesia y cada vez que estás tú en la parroquia, ¿no? Juan, muchas gracias. A vosotros. Somos solo fuego.